Pero Mateo 24, exactamente Mateo 24 habla de guerras y rumores de guerras. ¿Y por qué habló el Señor Jesucristo de las guerras? ¿Por qué habló Él? ¿En qué contexto estaba hablando el Señor Jesucristo de guerras? ¿Se acuerdan? ¿En qué contexto estaba hablando Él de guerras? Hablando de cosas de qué, de lo que iba a pasar después de Él, antes de su venida. ¿Y qué dijo de las guerras? Que las guerras iban a ser el pan de cada día. Todo el tiempo iba a haber guerras y guerras y guerras. ¿Y por qué será que hay tantas guerras? ¿Por qué será? Porque el ser humano es como, el ser humano es problemático. Y entonces yo saqué aquí como una lista de guerras que hay, pero la lista es tan extensa, tan larga era la lista, que yo dije, no, es imposible sacar toda una lista. Voy a escoger un año, desde 1900, desde el nacimiento mío. Y escogí 1954, cuando nací. De aquí de para acá, ¿cuántas guerras ha habido? Y miren lo que dio. Dio estas guerras. Guerra en Argelia, Vietnam, Sudán, Francia, España, China, Guatemala, Colombia, Cuba, Eritrea, Angola, India, Cuba otra vez, Omán, Rodesia, Mozambique, República Dominicana, Pakistán, China otra vez, Israel, Egipto, Siria, Jordania, Irak, Nigeria, Camboya, Salvador, Honduras, Filipinas, Israel otra vez, Chile, guerras y guerras. Etiopía, Angola, Camboya, Líbano, Sahara, Egipto, Etiopía, Mozambique, Tanzania, Irán, solamente hablando así muy rápido, ¿no? Muy rápido de todas las guerras, todo el tiempo estamos en guerras. Y me encontré otra vez más guerras, Afganistán, Nicaragua, El Salvador, Perú, Uganda, Malvinas, Argentina. ¿Se acuerdan de la guerra de las Malvinas? Bueno, ahí está el Líbano, Granada, Sri Lanka y guerras civiles. Las guerras civiles son guerras entre países y guerras civiles. Nuestra guerra aquí en Colombia ha sido una guerra civil interna, ¿no? Hemos tenido mucha gente muerta. Pero me encontré este mapa de las guerras. Y aquí hay desde 1400, desde el año 1400, y esta es la cantidad de muertos, ¿no? 5 millones, 10 millones, 20 millones, 50 millones, 100 millones. Bueno, el asunto es que si ustedes se ponen a ver desde 1400, todas las guerras que ha habido en distintos lugares, cada puntico de esos es un lugar en algún país donde hay guerras y ese puntico representa la cantidad de muertos que hubo, más o menos. Y a medida que es más grande el puntico, pues muchos más muertos hay. Y entonces aquí vemos que la guerra de los 30 años en algún lugar, todos estos muertos, y que aquí en el año 1700 a 1800 bajaron un poco las guerras, pero miren, desde 1800 de para acá, desde 1800 de para acá, las guerras se han ido incrementando, 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 y sobre todo el número de muertos han ido incrementándose. Y la Primera Guerra Mundial, tiene esta bolita, la Primera Guerra Mundial dicen que murieron entre el 20 y 30 millones de personas, pero la Primera Guerra Mundial tiene algo característico y es que como las armas no eran tan letales, sino que se encontraban a pura bayoneta, era cuerpo a cuerpo, todavía no había el desarrollo de las armas que tenemos hoy. Claro que había ya pistolas y todo lo demás, pero mucho fue cuerpo a cuerpo. Hubo sobre todo heridos y mutilados. Más se considera, ¿no? Como unos 25 millones de personas que quedaron sin una pierna, sin un ojo, sin una mano, quedaron lisiados, además de los muertos que hubo. Y en la Segunda Guerra Mundial, los más negativos dicen que hasta 70 millones de personas. Imagínense, 70, ¿cuántos habitantes tiene Colombia? Digamos 50. Imagínense toda Colombia muerta. Todos en Colombia muertos, más 20 millones más. Y luego dice, los más positivos dicen, no fueron tantos, no, exagerado, no fueron sino 40 millones.
40 o 45 millones de personas muertas. Y uno cuando habla de números, pues no habla de dolor de familias, de hermanos, de padres, de hijos, de esposas. Uno no habla de eso, uno simplemente habla de un número. Pero la cantidad de gente en angustias, en dolor, en sufrimiento fue muchísima. En la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 45, por lo menos 45 millones de personas muertas, más todos los heridos que no entran en esa cuenta. Pero mirando esta imagen, yo estaba observando y no está, por alguna razón no está el conflicto chino, la guerra civil china, los cambios, la revolución china, que según lo que yo estuve averiguando en Wikipedia, murieron alrededor de 60 millones de personas. Se dieron el lujo, porque es una nación de 1.000 millones de personas, se dieron el lujo de matar 60 millones de personas en las distintas revoluciones que hubo en la China, pasando de un sistema a lo que hoy conocemos como el comunismo chino. Murieron alrededor de unas 60 millones de personas. Y en Rusia tampoco está ahí. Yo lo estuve buscando qué pasó en Rusia y tampoco está lo de Rusia. Y en Rusia murieron alrededor entre 20 y 25 millones de personas. Entonces, el ser humano ha sido solo guerras y es solamente hablando desde 1400 hasta nuestros días, pero sí lo que vemos es que más conflictos hay cada día y cada vez las guerras son más letales, más graves, ¿no? Con las armas que tenemos ahora, una sola bomba atómica en algún lugar puede acabar con todo el mundo. Pero el sufrimiento de tantas personas es lo que a veces no vemos. Aquí no están las lágrimas de las personas, no vemos el sufrimiento de la gente. Y estas son caricaturas de los tiempos en que ha habido guerras. Esta es una caricatura en la que cada uno de ellos, el vestido de cada uno de ellos habla de alguna nación y de algún movimiento político, y el que conocía Europa en ese tiempo sabía quiénes eran los que estaban en un lado, quiénes estaban en el otro lado. Pero esas eran las relaciones internacionales entre 1870 y 1914 en Europa. En Europa, las batallas, las luchas, las peleas que habían entre ellos por territorios, por dividirse el mundo. Y aquí precisamente vemos esas caricaturas como los imperios del mundo se dividían el mundo, ¿no? Usted coge este pedazo, yo cojo este pedazo, el otro coge el otro pedazo, y las luchas por las áreas del mundo. ¿Y por qué luchan por áreas del mundo? Por oro, diamantes, recursos naturales, ¿no? Después han sido las guerras por el petróleo, las guerras por los recursos de las naciones, y los imperios son imperios por eso, ¿no? Los imperios son imperios porque son más fuertes que los demás y los grandes le pegan a los chiquitos. Todo el tiempo ha sido así y a nosotros nos da angustia de que esa sea una realidad, pero es una realidad. Y los imperios siempre abusan de su poder. En el imperio romano abusaron de su poder, ¿sí o no? Y ellos hicieron lo que ellos quisieron y todo el mundo se tenía que someter, y la nación de Israel, el pueblo de Dios, también se tuvo que someter a ese imperio. Y hoy tenemos imperios, ¿y qué hacemos? Lo mejor es ser como amigos del imperio, porque digo yo, ¿no? ¿Para qué uno se pone a pelear con el más grande de la cuadra y el que tiene los medios de pegarle a uno? Pues hágase ahí tranquilo y aguante. Pero siempre el mundo ha sido así, esta idea de que, ay, es que estos últimos días, no, el mundo ha sido una pelea total todo el tiempo, mucha gente ha muerto, mucha gente ha muerto. Para algunos la guerra significa hacerse ricos. La guerra para algunos es hacerse ricos, es acumular bienes de las naciones que ellos invaden, las naciones que roban, las naciones que sacan sus recursos, y también las grandes empresas que producen las armas, los que producen los aviones, las ametralladoras, las pistolas, los que están innovando muchas veces no son los gobiernos, sino son empresas privadas al servicio de los gobiernos que están haciendo muchísimo dinero con la venta de armas. Y entonces arman conflictos y dicen, ¿sabe qué? ¿Sabe que su amigo lo está mirando mal? ¿No se ha dado cuenta?
No se ha dado que su amigo allá, el vecino, mire cómo lo miro, mire, yo le vendo una pistolita, ¿quiere? Yo se la vendo a usted. Y dice, sí, véndamela. Y entonces se la venden aquí y van donde el otro y dice, si vio que el otro compró armas, ¿no? Si vio que compró una pistola, lo va a agredir, hermano. Tenga cuidado porque ese es un mal vecino. Si quiere, yo le vendo una pistolita. Y el otro dice, listo, véndame una mejor que la que tiene el otro. Y le venden una mejor. Y van al otro lado y le dicen, sí, sí vio, ¿no? El otro se compró una mejor arma, tiene una pistola impresionante. Pero ¿sabes qué? Nosotros te vendemos una mejor. Y entonces, eso parece un chiste, pero así es como funciona el mercado de las armas. Y uno dice, pero ¿de dónde sacan tantas armas? Hay gente que vive de eso y se hacen ricos y compran las naciones aviones y tanques y se llenan de armas y los amigos se van volviendo enemigos porque hay gente que son agitadores internacionales creando conflictos entre las naciones. Y eso me hace acordar de la Universidad Nacional. Tuve una experiencia en la Universidad Nacional y es que de estudiante yo sabía cuándo iba a haber pedrea. ¿Cómo sabía yo que iba a haber pedrea? Porque de pronto aparecían piedras que nunca estaban ahí. Y era que llegaban camiones, llegaban camionetas, de esas camionetas que traen atrás esa, ¿cómo se llama? Una volqueta, llegaba una volqueta y botaba un poco de piedra y decía, va a haber pedrea. Y yo me desaparecía. Y preciso, al otro día o esa tarde había pedrea. ¿Y por qué? Al menos en ese tiempo en el que yo estuve en la Nacional, habían agitadores profesionales, eran estudiantes que nunca se graduaban, uno siempre los veía ahí. Y no se graduaban y no se graduaban. Estaban estudiando supuestamente, pero en realidad no eran estudiantes, eran agitadores profesionales, gente que agita las masas, que crean los conflictos. Y bueno, así hay gente internacional también, gente que crean conflictos entre las naciones para venderles sus armas. Y ahorita hay armas de toda clase y toda dimensión, hasta las armas más peligrosas, que son las que algunas naciones hacen pactos para no tener. ¿Cuáles son esas armas? Bacteriológicas son unas, pero también las atómicas, ¿no? Porque se sabe que una sola bombita, y hay miles de esas bombas atómicas, pero una bomba, y que también hay lanzabombas, o sea, cohetes intercontinentales que van de un continente precisamente al otro llevando una arma atómica que puede destruir una ciudad entera, destruir Washington o Los Ángeles o Colombia o lo que quieran. Y entonces se ponen de acuerdo ellos y dicen, no, hermano, no nos demos tan duro, no, bájele, démonos si quiere bala, pero esto ya, y se ponen de acuerdo para que, pero eso es, y hay gente detrás de todo esto creando cada día armas nuevas, y las armas ahora están dándole vueltas a la tierra. Están dándole vueltas a la Tierra. ¿Ustedes han visto películas de James Bond? ¿Se acuerdan de las películas de James Bond que tienen un satélite alrededor de la Tierra y que hay un rayo y que el malo apunta ese rayo donde quiere y donde apunta ahí puede destruir y acabar con todo? Eso ya está muy cerca de suceder. Ya está muy cerca la tecnología. ¿Ustedes se imaginan que en estos momentos hay personas que están pensando en una arma más poderosa? Todo el tiempo, ese es el ser humano. El ser humano siempre está buscando mejores armas y hacer dinero con, con las armas. Y mientras mucha gente sufre, llora y pierden familias y mueren, hay otros que se hacen inmensamente ricos con las guerras. Y esa es la imagen, ¿no? Esa es la imagen que no queremos ver. Detrás de todas esas guerras hay personas que sufren y que lloran, y siempre será así, siempre será así. ¿Y dónde comenzó todo? Las escrituras nos muestran que todo esto comenzó inmediatamente después del pecado. Y nos está diciendo, las escrituras nos dicen que el pecado es lo que trajo todas estas guerras, el pecado del ser humano. Y por eso está registrado en las escrituras el primer asesinato.
el asesinato de Abel. Y parece increíble, pero estaba leyendo un artículo que dice que Abel tuvo problemas porque no se puso de acuerdo con su hermano, que Abel también era de condenar, porque Abel debió haber sido un poco más amable con su hermano, pero no es lo que dicen las escrituras. No es lo que dicen las escrituras. La verdad es que las escrituras declaran a Abel un justo. No fue por Abel, el conflicto no fue por Abel, el conflicto fue por lo que hubo en el corazón de Caín. Eso es lo que dicen las escrituras, porque es que este mundo es así, el mundo es complejo. Miren, en los conflictos, las dos partes quieren tener la razón. Y entonces, por ejemplo, nuestra nación está llena de rabias y de odios entre personas de bandos distintos porque los políticos son supremamente astutos y ellos saben que ganan votos en la medida que ellos creen un odio hacia otros. ¿Qué es lo que ahorita hoy hay votaciones? ¿Saben dónde hay votaciones hoy? En Brasil. Hoy hay unas votaciones, hoy se define al menos quiénes son los candidatos principales para las elecciones finales. Hoy entran, no sé, como 7 candidatos en Brasil, hoy se escogen los 2. Podría hoy mismo saberse quién es el presidente del Brasil, pero allí en Brasil hay candidatos supremamente radicales de la izquierda y de la derecha, de la izquierda y de la derecha. Y cada uno una guerra impresionante de desinformación, porque hoy la guerra es a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de Facebook, de Twitter, de todos los medios que nosotros hoy tenemos en la mano. Ahí es donde está la guerra política y el odio, porque a los políticos les encanta que nosotros el pueblo nos odiemos. ¿Por qué? Porque eso les da a ellos posibilidades políticas. Ellos juegan con el odio de las personas. Y las personas que están al lado y lado, ambos dicen tener la razón. Ambos tienen la razón. Uno habla con estos de acá y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las razones que dan y todas parecen muy buenas. Y pasa uno aquí al otro lado y aquí todos dicen tener la razón y sus razones parecen excelentes. Y los de acá dicen, pero ese idiota del lado de allá, ¿por qué no entiende las razones que nosotros como partido tenemos? Y uno va al otro lado y dicen lo mismo. ¿Y por qué ese tonto del lado de allá no entiende las razones que nosotros tenemos? Y ahí vienen esas peleas y esas rabias y esos odios entre hermanos de las naciones y de los pueblos dentro de las naciones y de los pueblos entre los pueblos, y dividen la gente y vienen las peleas y vienen las aruñadas y vienen los odios. Pero en las escrituras nos dice lo siguiente con respecto a Abel y a Caín. Nos dice en Primera de Juan 3:10, que es la escritura que aclara lo que había en el corazón de cada uno. ¿Qué dice? Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Póngale cuidado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El que no qué? El que no practica la justicia. ¿Cuál justicia? ¿Cuál? ¿La mía? La de Dios. Lo que Dios revela que es justo. ¿Dónde revela Dios que es justo? En las escrituras, en su ley. Él dice, justo es tal cosa. ¿Qué es justo? Que no robes, que no mientas, que no codicies la mujer de tu prójimo, ¿cierto? Ahí nos da principios de lo que es justo, que cada persona tenga un salario apropiado para un trabajo apropiado. Muy bien, Dios es el que define la justicia, no nosotros. Cuando nosotros definimos la justicia, ahí entramos en problemas. Porque para mí justo es, no, usted se merece 500,000 pesos, punto, eso es justo. Cuando el otro en realidad se merece 1,000,000 de pesos, ¿sí me entienden? Para mí justo es 500,000, para el otro en realidad la justicia es 1,000,000. Entonces, el tema de la justicia es un tema muy delicado.
Dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. El que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje desde el principio? Que nos amemos los unos a los otros. Eso fue lo que Dios quiso desde el comienzo. Y cuando Cristo vino también nos lo dijo. Qué difícil es. Qué difícil, o no, ¿no les parece difícil amarnos entre nosotros? Es complicado. Es muy complicado amarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque a veces vemos las cosas de un lado y el otro ve las cosas del otro lado y no nos entendemos y salimos peleando. Muy bien. Dice que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín. Ahora, aquí está bien descrito. ¿Cuál era el problema de Caín? No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Qué pasó? ¿Era de quién? Del, o sea que este asunto también, el asunto de las peleas entre los seres humanos, es porque hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que es como esas personas que quieren vender armas acá y armas acá. Y aquí le dicen, le vendo la pistola. Y aquí al otro le dicen, le vendo una pistola mejor que la que le vendí al otro. Y aquí vuelve y le dice, le vendo un cañón. Y aquí le vendo un tanque. Y aquí le vendo un cohete. Y le vendo un avión. Y divide hasta que las naciones entran en guerra. Dice la escritura que Satanás está en ese cuento. Satanás está agitando las pasiones de las personas. Y algo hizo y Caín le dio cabida a ese mundo espiritual y de pronto Caín no sabía por qué odiaba tanto a su hermano. Y cuando nosotros tengamos rabias con alguien y odios hacia alguien, pare ahí un momentico y pregúntese por qué lo odia tanto. Y pregúntese si no será un mundo espiritual que lo está a usted influyendo. Y usted tiene que decir, no, Dios, yo soy cristiano, no puedo permitirme el odio. No puedo permitirme odiar a nadie. Pero nosotros nos dejamos arrastrar de los odios muchas veces. Sabemos entonces que hay un mundo espiritual del maligno. Y por eso hay tanto asesinato en el mundo. Satanás está metido de alguna forma en las guerras. Satanás está metido en las guerras. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran. Entonces la escritura declara que Abel era una persona justa. Es más, está en la lista de Hebreos 11 como personas de fe. Entonces aquí lo que vemos es una agresión. Una agresión de una persona que tiene adentro en su corazón problemas espirituales, que ve a alguien en paz, alguien justo, alguien que está haciendo las cosas bien, y algo le pasa, y fija su mirada en esa otra persona, le da celos, le da rabia, y lo tiene que hacer desaparecer. Y eso fue lo que pasó con Caín. Algo le sucedió con Abel, y dijo, este no me lo aguanto más, se muere porque se muere. Y todo eso surgió en el corazón de Caín, se dejó amargar. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando digamos, es que esa persona no me gusta, es que esa persona la odio, esa persona me cae mal. Pilas porque ahí tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos de los demás. ¿Será que eso se aplica a nosotros? Claro, a mí, primero que todo el mundo, a todos nosotros, porque a veces tenemos actitudes hacia los demás y tenemos que cuidar nuestras actitudes hacia nuestros hermanos. Y luego dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. ¿Cuál es la característica del cristiano? Ama a las personas. Ama incluso a sus enemigos. Y en estas peleas y en estas luchas entre naciones, entre partidos políticos, debemos tener mucho cuidado y no dejarnos llevar al radicalismo de los odios que promueven los políticos. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos amemos. Y el que no ama permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino.
Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Durísimo, ¿no? Así que pilas, cuidado. Cuando tenemos esas rabias contra las personas, tenemos que decir, oiga, yo leí en alguna parte que Dios dice que no podemos odiar. El odio viene de un mundo espiritual maligno, maligno. Y luego en Santiago dice, ¿cuál es la razón de las guerras? ¿Cuál es la razón de las guerras? Es muy fácil. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de qué. Pasiones que luchan dentro de ustedes. ¿Cuáles pasiones? Ser más ricos, tener más, ser más poderosos. Yo quiero esa tierra, yo quiero tal cosa. ¿Y por qué ese tipo tiene? Ese tipo es feo, ese tipo no tiene ningún derecho. Yo sí, yo soy bonito, yo soy más educado, yo soy mejor. Ese tipo, ¿por qué tiene que tener eso? Yo se lo voy a quitar, no tiene derecho. Y se meten pensamientos en uno de codicias, de querer lo que otros tienen. Dicen, desean algo y no lo consiguen. Están en los deseos sobre cosas. Las guerras es deseos sobre cosas. ¿Saben qué pasó en estos días? En estos días subastaron una pintura supremamente costosa, costó $1.200.000. Un cuadrito, un cuadro, $1.200.000. ¿Y sabe qué hizo el artista de ese cuadro para burlarse del mundo? ¿Ustedes no leyeron la noticia? En el marco del cuadro, él se las ingenió, creó, diseñó y puso una trituradora de papel. Y cuando la obra se vendió, la trituradora de papel se accionó, alguien la accionó, y la obra, el cuadro que había estado ahí pintado, se dañó hasta la mitad. Quedó solamente un pedazo así bueno y lo otro quedó triturado. ¿Cuál es el mensaje del artista? ¿Cuál es el mensaje del pintor? El pintor quería llevar un mensaje al mundo. Aunque él estaba de acuerdo porque recibe un poco de plata, me imagino, está en desacuerdo con la codicia de los seres humanos. $1.200.000 por un cuadro. El mensaje es: ¿usted por qué no hace algo mejor con ese dinero? ¿Sí? Y eso está en las noticias, en estos días lo pueden ver en el periódico El Tiempo. El hombre se burló de lo que es el poder del mundo, porque el poder del arte, ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto arte acumuló Hitler? Las obras de todos los judíos y de mucha gente las acumularon porque eso vale millones de $, una obra. Es la codicia lo que lleva a las guerras. Desean algo y no lo consiguen. Matan y todavía sienten envidia. Asesinan y todavía no se les calma la envidia. No pueden obtener lo que quieren. Riñen, se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con mala intención para satisfacer sus propias pasiones. ¿En qué está entonces el mundo? En pasiones, en un deseo increíble por cosas, por quién tiene más poder. Siempre se publican las listas de los hombres más ricos del mundo. ¿Cuál es el hombre más rico del mundo en este momento? El dueño de Amazon. ¿Saben qué es Amazon? Amazon es una compañía que vende por internet y que es un imperio que lleva lo que usted envíe a cualquier lugar del mundo de manera lo más rápida posible. Bueno, ha hecho unos cambios increíbles en el mundo. Ese es el hombre más rico que hay sobre la faz de la tierra. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero podríamos mirar cómo se llama. Y ese es. ¿Y saben qué? Y todos los días hay gente que dice, ese es el más rico, yo quiero ser más rico que él. Y hay gente que quieren ser más ricos que el otro. Y yo doy gracias a Dios porque hay algunos que son sensatos y comienzan a decir, no, pero este asunto, ¿yo qué hago con tanta plata? Y hay gente que dona, hay gente que dona millones de dólares para causas que valen la pena, gracias a Dios. Muy bien, así que es de las pasiones, gente adúltera, dice aquí Santiago. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Cuando Dios
creó al ser humano, nos puso un espíritu y con ese espíritu Dios está haciendo algo, Dios está formándonos y por eso dice que Dios nos anhela celosamente y Él nos da mayor ayuda con su gracia. Él dice es que yo quiero que ustedes no pongan ese espíritu que yo les di en este egoísmo y en estas codicias, sino que busquen mi gracia, busquen mi gracia. Lo que Dios está haciendo es lo que tenemos que hacer, busquemos su gracia. Y por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto, su alegría en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Dejen esas locuras, es lo que Santiago nos dice. Dejen esas vanidades, esas peleas, dejen esos celos, dejen esas rabias, dejen ese deseo de usted tener más y más y más. Y no es así el comercio. Esa es una de las críticas al comercio, al mundo capitalista, que nos vende la idea de que si usted se pone tal saco es mejor que el otro que tiene una chaqueta de tal marca y entonces esa marca no es tan buena como la mía y uno va y mira esas chaquetas son de millones de pesos un vestido, pero el otro va y dice no, eso es un trapo comparado a lo que yo produzco y es una lucha y siempre le están diciendo al público venga para mi compañía, en mi compañía si usted usa una cartera Guess, una Guess es una de las marcas famosas, Vuitton o de esas marcas, que usted es mejor mujer, usted es más importante, usted es una mujer más sexy si usted usa tal cartera o tal zapatos y nos venden la idea y estamos siempre en una competencia y Dios dice, no, sálgase de ese mundo, sálgase de esa competencia, sálgase de esa mentalidad, busque mi gracia. Sea humilde. Y qué lucha es porque todos nosotros estamos en esa carrera. ¿Por qué? Porque nos venden la idea o no. Y una de esas ideas tiene que ver con el carro, ¿no? Ya mi carrito ya está viejito, ¿no? Entonces ya es 2001 y dice, no, pero este está muy viejito, véndalo, pastor. Eso ya, no, qué pena con ese carro. Pastor, tenga honor. Sí, bueno, no. Pero y uno se ve tentado, ¿cierto? Y pues no les digo que no, si se puede, pues lo cambiaría. Pero es una guerra, continuamente le están a uno diciendo, no, pero usted ¿por qué vive ahí? Váyase un poquito más al norte, aprenda a vivir bien. Y es todo el tiempo lo están retando a uno a codiciar más, a tener más. Es un lío salirse de la mentalidad del mundo. Y por eso dice aquí, el que tiene amistad con el mundo. Así que ese cuidado que debemos tener, Dios no quiere que seamos pobres, Dios no quiere que seamos miserables, pero tampoco quiere que estemos en esas peleas del mundo, porque generan guerras, dice, generan guerras, y hay muchos muertos como vimos, lo que contamina a las personas. Y aquí yo iba a poner una imagen distinta, no iba a ponerlos a ellos, iba a poner personas, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde se reúnen todos los líderes del mundo a debatir acerca de los problemas del mundo. Y son personas de lo más educado que hay en el mundo. La gente que representan las naciones en las Naciones Unidas son doctores, economistas, son gente que tiene muchos grados, que han estudiado en las mejores universidades del mundo. Pero ¿saben para qué se reúnen? Para pelear por el mundo, para pelear por tajada, mi tajada, su tajada, la nuestra tajada. ¿Sí? Y se reúnen a pelear. Y a veces las Naciones Unidas es un foro para hablar de las cosas que yo tengo derecho y el otro no, yo tengo más derecho. Y entonces se encuentra uno con unas cosas increíbles como si fueran niños chiquitos y Trump diciendo, por ejemplo, a Corea del Norte, ¿no? Que el botón de él era más grande, ¿se acuerdan? Una vez que publicó él en Twitter, porque estaban ahí peleando entre ellos, porque Norcorea produce y quiere producir armas atómicas, y entonces estaban ahí haciéndose como que querían pelear, y Trump le dijo a John, le dijo, el botón mío es más grande.
Quería decir, yo tengo más armas atómicas que tú, así que si tú usas tus armas atómicas, yo uso las mías. Como niños chiquitos peleando por un carrito. Pero así nos volvemos. Lo malo es que hay vidas, millones de personas que pueden morir. Porque ya sabemos, ya vimos toda la lista de guerras que ha habido y la cantidad de millones de personas que han muerto en guerras. Y esos jueguitos se convierten muchas veces ¿en qué? En realidad. Se vuelven realidad esos jueguitos. Muy bien. Y aquí dice en Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque es del corazón que salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Son cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Y entonces lo que está hablando aquí es que todas estas personas se veían tan pulcras, tan perfectas, tan bien vestidas, uno los veía, yo me imagino si hubiéramos vivido en esa época y hubiéramos entrado en contacto con estos fariseos y todo lo demás, uno vería a esas personas tan decentes, tan bien vestidas, como un super ejecutivo y un hombre que representa a una nación en las Naciones Unidas, todos súper elegantes, pulcros, bien bañados, hoteles de 5 estrellas, restaurantes 5 estrellas, bien comidos, bien dormidos, bien bonitos, dentaduras perfectas, autos lujosísimos, sin un mugre encima, gente decentísima, matando gente, porque eso es lo que hacen muchos de ellos, matando poblaciones enteras de sus naciones, oprimiendo sus pueblos, dejando sin comida a los pobres, y esa gente tiene que emigrar para otras partes buscando qué comer, pero ellos están allí sentados en lo más encumbrado de las organizaciones del mundo, las Naciones Unidas, hablando de cosas importantísimas, según ellos, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hay en ellos? Malos pensamientos, homicidios. Yo me acuerdo de una profesora, yo les he contado varias veces, estudiando en la Universidad Nacional otra vez, tuve una profesora de esas radicales, y decía, en Colombia va a morir mucha gente, tienen que morir mucha gente, porque toda revolución requiere la muerte de mucha gente, y eso me asombraba a mí. Yo ya estaba conociendo de Dios y decía, ¿cómo esta persona dice estas cosas así de frente? Va a morir mucha gente. ¿Y saben qué? Así lo hace. No les tiembla la mano. No les importa. Usted tiene que morir. ¡Pum! Listo. Y eso es algo que me impactó ayer cuando yo buscaba las imágenes de todas las guerras civiles, lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en muchos lugares donde hubo estas guerras, los asesinatos, la tortura, quemaban a la gente, las quemaban, los enterraban vivos, los hervían, les quitaban los testículos a los hombres vivos, los dejaban vivos. El ser humano es malo, terriblemente malo. ¿Y todo por qué? Por codicia, por codicias necias. Eso es lo que hace el ser humano y lo hacen gente muy elegante que están allá arriba en sus penthouse, en lugares preciosísimos que ellos tienen, desde donde dirigen sus guerras, desde donde dirigen sus planes para sus súbditos. Ellos dirigen planes de asesinatos y de muertes y dicen tal persona tiene que morir y lo matan desde allá. Y si tienen que morir 40 muchachos, 50 muchachos, como hicieron en México, matan a todo el mundo. No hay ningún problema. Matan al que sea. Eso es, pero uno los veía y si hubiera uno hablado con ellos, uno no se podría imaginar que ellos estaban planeando la muerte de Cristo. Y ya habían dicho, el tipo tiene que morir, lo vamos a matar. Ellos mataron al Hijo de Dios, a Cristo, lo mataron. Pero es el ser humano, el ser humano caído piensa así, en asesinar. Y una vez que salen esos pensamientos, esos malos pensamientos, generan homicidios, adulterios. Cuando las personas están en el poder, cuando las personas están en el poder, se sienten dueños de las personas. Y venga para acá, venga, desnúdese ahí. Wow, hacen lo que se les da la gana, porque tienen plata. ¿Ustedes vieron el lobo de Hollywood? El lobo
¿cómo se llama? De New York, ¿cómo se llama? De Wall Street, sí, sí. Yo no quería verla, les confieso, no es que yo la estuviera viendo esa película, no, no, sino que alguien me dijo de la película y me mostró un pedazo y yo dije, no, no, gracias, muy amable. Pero habla sobre la manera como se maneja la economía del mundo desde Wall Street. Exactamente, Wall Street es una calle precisamente en Nueva York donde están las compañías más importantes del mundo y donde se manejan las bolsas de mercado del mundo. Y allí esas personas hicieron dinero y con el dinero, una vez que tenían dinero, el dinero es la fuente de la más inmensa corrupción, pero ellos, uno se encuentra con ellos y son así, perfectos, bien vestidos, gente elegante, gente muy, muy decente en apariencia. Pero es lo que Dios dice, ¿no? Eso es, sale del corazón. Y luego ellos se quejaban porque, ay, el Señor Jesús no se lavó las manos para comer, ¿sí? Y entonces se vuelve eso son hipócritas a morir, ¿cierto? Porque de ellos sale toda esa maldad, pero ellos no, pero ellos condenan a las personas por cosas totalmente livianas. Así que, ¿qué nos dice Dios? Dios nos advierte contra dejarnos involucrar en los odios del mundo. Dios nos advierte, y hoy es eso, les advierto, es una advertencia para no dejarnos meter en los odios del mundo, en los odios de los políticos. Nosotros estamos por encima de la política, nosotros esperamos un reino. Y Dios nos dice que pensemos en todo lo que es bueno, verdadero, honesto, justo y puro, y no dejemos esos odios que entren en nuestra vida. Y finalmente en Romanos dice que no nos debemos nosotros vengar. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los seres humanos decimos, eso es injusto, eso es injusto, eso es injusto, eso es injusto, y nos dejamos llevar y de pronto estamos en activismos y queremos tomar las cosas en nuestras manos y vengarnos nosotros mismos y colgar gente y matar gente supuestamente para limpiar la sociedad de la maldad. Pero no sabemos que nosotros mismos nos hemos dejado contagiar de la maldad. Dios no nos mandó a matar a nadie por más perverso y malo que sea. Dios dice, déjenmelo a mí, yo me encargo. ¿Y qué tenemos que hacer con los más malos y más terribles? Claro, tener mucho cuidado con ellos, sí, sí, tener mucho cuidado, pero si nos toca servirles, ese es nuestro papel y eso es muy duro. Y digo, Señor, ¿cómo nos pones a hacer eso? Pero es lo que Dios quiere. Es muy fregado, pero Dios quiere que hagamos eso, que sirvamos, que sirvamos. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo en la cruz. Cristo nos dio ejemplo en la cruz y Él murió por los que lo estaban torturando, matando y asesinando injustamente. Él pudo haberse revelado, como Pedro o alguien le dijo, Señor, haz algo, y sacó la espada y le quitó a uno la oreja, ¿no? Y Cristo le dijo, no, 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 espérate un momentico, ¿no crees? Yo podría hacer bajar yo no sé cuántas legiones de ángeles, acabar con toda esta gente, pero ¿y las escrituras? ¿Cómo se van a cumplir? ¿Cómo se van a cumplir? Así que hay un momento para todo y este es el momento de nosotros esperar en un reino que va a venir. Ese es el reino de Cristo que va a venir y Él es el Rey de Reyes y dice Isaías, es una escritura que todavía está por cumplirse totalmente. Isaías dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, correrán a él todas las naciones, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Dios. Y aquí usa a Jerusalén como prototipo, pero van a venir finalmente a Cristo, a buscar a Cristo. Él es el príncipe de paz. Y dice que se acabarán todas las guerras y convertirán sus espadas en arados, ¿no? Que creo que es una de las imágenes que están atrás acá. Esta es una imagen que está precisamente ahí al frente del edificio de las Naciones Unidas, está tomada de Isaías 2, dice, y volverán sus espadas en rejas de arado. Se supone que eso es lo que buscan cuando se reúnen a las Naciones Unidas, pero no es verdad.
Pero cuando Cristo venga, dice que Él juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Llegará un tiempo en que todo quedará. Dios nos manda hoy a nosotros a ser hijos de paz. Qué difícil, escasamente nos aguantamos la mujer. Y sin embargo Dios nos manda a ser hijos de paz. Y eso comienza en nuestra casa, ¿no? Ser personas de paz. La paz no se da fácil. La paz se da cuando obedecemos a Cristo. La paz se da cuando nosotros obedecemos sus mandatos y sus leyes. La paz se da cuando nosotros realmente amamos al prójimo, y cuando amamos al prójimo no hacemos nada indebido, no lo robamos, no le mentimos, no lo chantajeamos, no lo estafamos, no le somos infieles. La paz es seguir los principios de Cristo, su ley es lo que trae la paz. La paz no viene de otra forma, sino obedeciendo a Cristo y sometiéndonos a Él. Así que, hermanos, ahora les quiero invitar a que tomemos juntos la cena del Señor, anhelando ese espacio, anhelando ese tiempo cuando Cristo va a volver. Él es el único que nos puede dar la fuerza para que nosotros vivamos como hijos de paz, para que nosotros obedezcamos esos principios. La gente está en estos días, ¿saben qué? Tan preocupada por ese asesinato de este señor, ¿no? De esa niña de 9 años. Ellos se preocupan mucho y digo, sí, está bien, claro que se preocupan, eso está muy bien, eso no se debe hacer. Pero miren, por un lado se preocupan por estas cosas tan graves, pero ellos no saben que las consecuencias están en las políticas del Estado de educación, de repartir condones por todas partes, de decir que sí, que se casen como quieran, que hagan lo que se les dé la gana. Y cómo es que no concuerdan las cosas, cómo es que no conectan una con la otra. Colombia es uno de los pocos países que hay en el mundo donde la prostitución es libre. ¿Ustedes sabían eso? Que no en todas partes es libre la prostitución, en Colombia sí. Y por eso Cartagena, Barranquilla y estas ciudades eran objetivos de tours, de gente de muchas partes del mundo que venían a Colombia porque aquí se puede hacer lo que se les da la gana, y porque aquí vinieron unos señores por allá de Israel, unos judíos que cogieron presos hace poco y levantaron prostíbulos por todo Colombia y tenían aquí en Melgar. Esto era la locura. ¿Por qué? Porque aquí se puede. ¿Saben qué? Si el gobierno está haciendo eso, ¿por qué se asombran que un hombre haga eso con una niña? El gobierno y la educación de nuestro Estado permite cosas y ahí están las consecuencias. Y a veces uno dice, ¿pero por qué la maldad? Pues hombre, si ustedes pusieron a Dios a un lado, la moral a un lado, hicieron a un lado a Dios en su vida, todos los valores y los principios a un lado, y después no quieren que pasen cosas. Así que, hermano, les invito a que tomemos la cena del Señor esperando ese reino, y que en medio de esta oscuridad que hay en nuestra nación y estas rabias y estos odios, hoy tomemos la cena del Señor pensando en que nosotros somos personas de paz. ¿Cómo somos nosotros? Personas de paz.